¿Cuánto debes convertirte en consumidor y cuánto debes ser productor? Y yo creo que tenemos que trabajar en la línea de decidir cuándo tomar una línea a otra, ¿no? Es decir, que Fíjate que cuando estabais comentando esto, estaba acordando, porque ahora es una tecnología muy evolucionada, pero en mi casa nunca lo hubo, pero seguro que conoceréis casas en las cuales había varias televisiones y los hijos tenían su televisión en su cuarto y ya se aislaban. O sea, y no estábamos hablando ni realidad virtual, ni inteligencia artificial, estamos hablando de televisiones, puro y duro. Entonces, en este momento, donde dijéramos el nivel de satisfacción, porque claro, en tu caso, César, que yo conozco a tu familia, pues tenéis armonía. Sois gente que tenéis muy buena onda, hay buen rollo, habláis, pero el nivel de satisfacción hoy que hay en la sociedad en general y de frustración es muy elevado. Entonces, estos elementos que tenemos generan una dosis de dopamina importante, ¿no? Y eso hace que lo que yo me puedo encontrar con todo esto es lo que me puede hacer aislarme de mi realidad. Y por lo tanto me va a generar más adicción porque me va a generar un desarrollo emocional tan grande que va a hacer que no tome conciencia con la realidad, que es la que me está teniendo que enseñar que yo no quiero aprender de ella, la estoy evitando. Entonces, la pregunta sería, ¿qué consideráis que debería hacer la gente con toda esta tecnología o cómo la tendría que equilibrar desde vuestra perspectiva? Es equilibrar. O sea, yo, de hecho, es una reflexión con la que llevo todo el año, que es... Siendo tecnólogos, como vosotros sois expertos, o sea... ¿Cuánto debes convertirte en consumidor y cuánto debes ser productor? Y yo creo que es una balanza que tenemos que hacer en nuestra vida, en general. Y independientemente de la tecnología, cuando hablo de consumir, hablo de consumir. Es decir, de estar como el que va a comer o el que está con unos amigos, es decir, el que no está en un nivel proactivo de acción, sino está en un nivel receptivo. Y creo que las dos facetas son esenciales para la vida. Es decir, tienes que consumir porque si no consumes no puedes tener ideas nuevas, no puedes valorar otras opciones. O sea, es decir, es lo que te da información del mundo y tienes que producir para poder definir tu yo, para poder crear nueva tecnología, nuevas ideas. Es decir, tienes que haber un poco ese equilibrio. Vamos, tiene que haber. En mi opinión, tiene que haber. Entonces, con respecto a la tecnología en concreto, creo que la fase está en trabajar en la educación. Es decir, en ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué lo quiero utilizar? Es decir, en el ¿para qué? ¿Para qué sirve todo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son mis búsquedas? ¿Cuáles son mis intenciones? Y yo entiendo que, de hecho, retomando una pregunta anterior, que el tema del MIR, ¿no? Que el ChatGPT se sabía todas las preguntas y tal, porque era un trabajo de memoria. Es decir, es que tiene una base de datos. O sea, quiero decir, aunque sea en formato de estadístico y no es una base de datos propiamente dicha, ¿no? Pero tiene una base de datos, tiene una forma de guardar información, ¿no? Y nosotros también, pero no es nuestra gran habilidad. Es decir, de hecho, en el momento que supimos transcribir a un papel o a otro material, lo hicimos para todo. O sea, quiero decir, porque era mucho mejor guardarlo en un libro que en la mente, ¿no? Qué buen tema este. De hecho, nos enseñaron mal de estudiar, porque el ser humano no está hecho para memorizar, está preparado para anclar ideas. O sea, claro, y cómo anclamos las ideas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco esa idea y volviendo al tema de consumidor-productor, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en la línea de decidir cuándo tomar una línea a otra, ¿no? Es decir, que la memoria o que la tecnología o que los soportes que guarden la información y el conocimiento no sea un impedimento para consumir o producir, sea simplemente algo que apoye cualquiera de las dos líneas.
Y eso requiere una toma de decisión. Es decir, cuándo voy a decidir consumir y cuándo voy a decidir producir y bajo qué herramientas, ¿no? De hecho, antes de la cámara, ¿no? Cuando hablábamos de el interior, el exterior y la frontera, pues para mí es un poco esto, ¿no? El trabajo de mí para mí. ¿Puedes explicar esto un poco más? Sí, o sea, cuando hemos entrado, me decía Javi, pues yo le preguntaba, ¿de qué va esto? ¿A qué vengo? Claro que. Y me decía Javi que era un trabajo que íbamos a hacer en un podcast para hablar un poco de lo que nos definía como personas, de lo que queríamos trabajar a un nivel más místico, filosófico, interno, nuestra relación con el mundo, con los demás y con la tecnología y todo, y qué herramientas utilizábamos para movernos de un lado a otro, ¿no? Y eso para mí de alguna manera es como lo de dentro, lo de fuera y lo de en medio, ¿no? Entonces lo de en medio es de alguna manera la interfaz o las herramientas que utilizamos para relacionarnos con el exterior o relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues esa misma, consumidor, productor y las herramientas que utilizamos para uno y otro, ¿no? Claro, totalmente. En plano más, antes hablabas del para qué. Porque al final, tú antes ponías el símil de lo importante era aprender a hacer fuego, lo importante es saber máximo de medicina o de leyes, o lo importante es llegar a otro resultado. Pero claro, eso te hace y te obliga a pensar. Es decir, a ver, yo creo que donde está la mente humana, el cerebro, yo creo que es la máquina más rápida. Al final, ¿por qué un médico es más rápido hacer un buen diagnóstico o contrastar las alucinaciones de la IA? Porque si una IA ya hace los diagnósticos mejor que un propio médico, sin supervisión humana, esto aplicado a las leyes, sin interpretación subjetiva de la ley, médica o jurídica, podemos acabar como en la película de Minority Report. Es decir, vas a morirte. No te voy a dar tratamiento, por tanto, tu seguro médico te deja de cubrir. De hecho, te está llegando ya el enterrador porque te vamos a hacer una eutanasia. Sí, es inevitable ir un poco en esa línea.